Pero antes de empezar, vamos como un poquito de recordatorio a lo que hemos estado viendo, lo que hemos aprendido hasta ahora. Como un recordatorio rápido. Hemos visto acerca de la palabra que ha sido inspirada, ¿verdad? ¿Alguien recuerda algo de la inspiración? ¿Qué significa que la palabra ha sido inspirada? Revelada por Dios, ¿verdad? ¿Qué significa entonces? ¿No escucha? ¿No? A ver, ese es un buen punto. Sí, ahí está. A ver. Sí, ahí está. Pequeño detalle. Sí, ¿listo? Ahí, soy todavía medio... Por bajarle un poquito, moverle algo ahí. Siento que... Sí, ya. No, sí. Siento como esos de la feria que están vendiendo colchas, sí. Ok, entonces vamos acerca entonces de la inspiración. Dios ha inspirado su palabra, es dada por Dios mismo, ¿verdad? Y veamos, también veamos ahí que es obra del Espíritu, ¿verdad? Es obra del Espíritu por la cual Dios comunica sus verdades por medio de hombres, claro, hombres usando sus características únicas, ¿no? Dones, talentos, contextos históricos, no quitando, no anulando la participación humana, ¿no? Hemos visto que la Biblia es nuestra última fuente de autoridad, nuestra máxima autoridad. No quiere decir que no haya otras autoridades, pero al final todo está sujeto ¿a qué? A la palabra de Dios, a la Escritura. Dios nos ha dado a su iglesia maestros, pastores que deben estar sujetos a la palabra de Dios. Importante, la iglesia no sanciona los libros del canon, sino solamente reconoce los libros que Dios ha inspirado y que ha dado a su pueblo. Y el día de hoy estaremos viendo acerca, entonces, omitan ahí lección 8, estamos en lección 5, acerca de la claridad y necesidad de la Escritura. Claridad y necesidad de la Escritura. Estaremos viendo el día de hoy. Claridad y necesidad de la Escritura. Déjenme ver si... Vamos, aquí algo. Ahí está. Claridad y necesidad. Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a empezar viendo acerca de la claridad de la Escritura. Espero que no sea una clase muy larga, así que vamos a ver. ¿A qué nos referimos entonces con la claridad? La Escritura, la Biblia que tenemos es clara. Y para ir a este término de la claridad tenemos que regresar un poquito y entender un poquito acerca del contexto de los reformadores. Entender en aquel momento, en los años 1500, cuando la Biblia estaba solamente traducida al latín exclusivamente y era solamente para los que estaban en la iglesia. Obviamente no era la iglesia porque estaba solamente en unos cuantos. Si hubiera estado en la iglesia, hubiera estado a todos los que conforman la iglesia. Entonces los reformadores dicen, bueno, necesitamos y es necesario que la iglesia, la gente tenga la Biblia porque no es algo que simplemente algunos puedan entender y ver. La Biblia es suficientemente clara para poder entenderla. Y ahorita voy a especificar un poquito más. Y es interesante que los reformadores entonces usaban una palabra, y como hoy es domingo, hoy tenemos permiso de usar palabras domingueras. Hoy podemos usar, y acuñaron el término que tienen ahí en sus hojitas de, ¿alguien cómo sabe decirlo? Perspicuidad. ¿Sí está bien dicha? ¿Sí? Mi esposa es la buena con las palabras, entonces ella está ahí. Pero viene la palabra del latín que es perspicus, que significa transparente, claro, evidente, manifiesto. Entonces estaban diciendo, no, la palabra es perspicua. Es decir, es suficientemente clara, es suficientemente evidente, es manifiesto el mensaje que tiene para los que la leen. Y eso lo vemos, y esto fue de gran impacto, de hecho fue parte de la reforma, de traer la Escritura. Volvamos a la Escritura, que la gente pueda leer la Escritura, y por eso tenemos a través de la historia personas como William Tyndale,
que realizó la primera traducción de la Biblia al inglés, por ejemplo, en 1536, fue declarado culpable por traducir la Biblia, cosa que no quería la iglesia de Inglaterra ni el gobierno de Inglaterra, la corona de Inglaterra. Entonces fue ejecutado por estrangulación y después su cuerpo fue quemado en la hoguera por traducir la Biblia. Por traducir la Biblia. Nuestra propia Biblia también, que, bueno, no esta, pero la que usamos por mucho tiempo, ¿no? Por eso se llama Reina Valera, pero el que empezó fue Cazador de Reina, el 28 de septiembre de 1569, con unos 49 años de edad, dice, es interesante, se publicó en Basilea, Suiza, la Biblia del Oso. La Biblia del Oso fue la primera traducción completa de la Biblia al castellano, al español. Pero esto lo hizo él a través de persecuciones, a través de estar huyendo para poder hacerlo. La Biblia del Oso, que podemos ver aquí, le llama el oso porque en la portada tenía, ¿cómo se llama? Un oso precisamente. Y que interesante que fue el resultado de 10 años de duro trabajo, dificultades financieras, huidas en diferentes países. De hecho, él ni siquiera puso al principio sus datos porque obviamente estaba huyendo. Y esto era algo que estaba haciendo algo de contrabando. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué personas como ellos decían, tenemos que traducir la Biblia? Porque la Biblia dice es suficientemente clara para que la leamos y para que el pueblo de Dios y los inconversos, los que no conocen a Cristo, puedan entender el mensaje de salvación por sí mismo. Ahora, había un gran reto. En ese entonces no es como hoy que había escuelas por todos lados y la gente no podía leer tan fácilmente, pero precisamente la reforma influyó mucho en esa parte de poder enseñar a la gente a leer. Y la iglesia católica en aquel momento era como renuente a eso, y solamente nosotros podemos tenerla y nosotros debemos. Es interesante entonces que la claridad de la Escritura, esta característica, este atributo de la palabra de Dios, fue algo importante en el desarrollo de la palabra de Dios, de las traducciones que tenemos hoy nosotros. Precisamente la confesión, ahí tienen la confesión, y ahí en sus hojas dice Confesión de Londres. Ya a veces la digo así tan fácil, pero es importante recordar, Confesión Bautista. Confesión Bautista de Londres, nosotros somos bautistas, y entonces es algo importante históricamente, ¿qué hemos creído los bautistas a lo largo de la historia? La Confesión Bautista, hablando de la claridad, dice así: no todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para la salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios. Ahora, esta confesión, esta declaración que está aquí, tiene el contexto que obviamente está la Iglesia Católica diciendo no solamente nosotros, y los bautistas dicen, no, nosotros creemos que sí, como vemos ahí, te vamos a ir a través de eso, no todo es tan claro, pero es claro en su mensaje para salvar. Y de hecho, realmente la definición de la claridad de la Escritura podría ser lo que está ahí en esa parte con amarillos y en cursivas, que lo tienen ahí en sus hojas, es simplemente la doctrina de la claridad, es que aquellas cosas que son necesarias para saber, creer, obedecer para la salvación, se proponen, están expuestas tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura. Eso es lo que estamos tratando de decir con la claridad de la Escritura. Aquellas cosas que son necesarias para saber, creer, obedecer para la salvación, están ahí, están propuestas, están expuestas tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que cualquiera puede adquirir conocimiento suficiente para la salvación. Entonces, esto es sumamente importante. Ahora, tratando de desglosar un poquito esta declaración que vamos a ir, entonces empezamos con esto porque hay una realidad. Dice, bueno, pues sí, pastor, todo es clara, pero ¿cuántos hemos encontrado pasajes como este? ¿Aquí alguien me puede ayudar ahí leyendo Isaías 65:20? Y de hecho este pasaje
fue visitando la semana pasada a un hermano que me dijo, oiga, pastor, tengo una duda, ¿qué significa esto? No sé. Pero si alguien lo puede leer, fuerte. No habrá más allí niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Entonces cuando me leyó eso, ¿qué significa eso? Dije, no sé, hermano, sinceramente. ¿Qué significa que el que alcance, no alcance los 100 años será maldito? En la Reina Valera dice, habrá niños que mueran de 100 años. ¿Qué es eso, no? Obviamente hay palabras, hay pasajes que se le llama esos oscuros de repente, difíciles de entender, que no son tan fáciles de entender que alguien pueda... El mismo Juan 1.1, ¿alguien recuerda que dice Juan 1.1? Claro, nosotros a lo mejor ahora ya lo entendemos, estamos más familiarizados un poco, pero alguien que abra la Biblia por primera vez y diga, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿qué está diciendo? Seguramente hay cosas, de hecho, esto lo sabían desde el principio. ¿Alguien puede leer segunda de Pedro 3.15? Segunda de Pedro 3.15, que pueda leer, por favor. Tienen que tener Biblia a mano porque vamos a estar leyendo muchos versículos. Fuerte, sí, bueno. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Puedes continuar en esa? ¿Está el segundo de Pedro? Sí. Sí, siguiente versículo. El siguiente versículo entonces, será 15 y 16 tal vez. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender, de las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Sí, o sea, ustedes saben que hay cosas reveladas. Pablo ha sido una de las personas que el Señor y escribe cosas difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender que no todo el mundo entiende y que algunos han tomado para torcer las escrituras y hacer aberraciones con aquello. Entonces, la claridad de la escritura no quiere decir que toda la escritura es sencilla o fácil. No, no quiere decir eso. Hay ejemplos como los que acabamos de leer. Hay ejemplos y los mismos apóstoles reconocían que aún Pablo escribía cosas difíciles. Pero lo que sí podemos, y como lo estamos ya diciendo antes, vemos, y lo vemos a lo largo de la escritura, es que la Biblia, la palabra es suficientemente clara para el propósito que ha sido diseñada por Dios, obviamente, expuesta por Dios para poder conocer el mensaje de salvación. Por eso es que vemos en Deuteronomio 6 al 7, ¿alguien sabe de qué habla Deuteronomio 6, 7? Deberíamos saber los papás. Estas palabras que te mando hoy, Ajá. délas a tus hijos de día, de noche. Cuando vayas en el camino, todo el tiempo. ¿Por qué el Señor le manda eso? No, es que no, esos son para los eruditos, ¿no? Los niños, que los niños no aprendan, ¿no? No, la palabra, lo que Dios había estado expresando al pueblo, lo que había sucedido es, repítela a tus hijos. Díselo, enséñaselo. Es suficientemente clara, es suficientemente evidente para que un niño pueda aprender y entender, hay un Dios, soy pecador, necesitamos salvación, nosotros no podemos hacer nada, necesito un Salvador. Salmo 119, 105, que pueda leer por favor ahí. Y después alguien vaya buscando el 19.7 y 119, 130. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es suficientemente clara para ser nuestra guía, para que el Señor la use para guiarnos en nuestro caminar con Cristo. 19.7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Interesante esta parte. ¿Habían leído alguna vez este pasaje?
La palabra del Señor hace... ¿Alguien puede leer 119, 130, que está en el mismo tono? Salmo 119, 130. Haz entender a los simples. Haz entender al sencillo. ¿Quién es el sencillo? ¿Quién es el simple? Nosotros. A veces sí. ¿Sí? Que no sabe. Ajá. Muchas veces cuando era más joven, ya no soy tan joven. Cuando era más joven, yo me acuerdo que leía estos pasajes y decía, bueno, ahí está hablando de la palabra suficiente para alguien que tiene alguna incapacidad, a alguien que es un poco medio, tal vez no tan inteligente. La realidad no está hablando tanto de capacidades intelectuales, sino está hablando de aquella persona que no es estable y que es fácil de desviarse, que es fácil de dejarse llevar. Alguien simple que tal vez no se preocupa mucho en razonar, pensar, ver, en que es fácilmente llevado, como dice camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿no? Dice el dicho popular. Bueno, la palabra es tan eficaz, clara y perfecta que aún el más sencillo, aquel que no tiene instrucción, aquel que es fácil, puede instruir y llevar a entender la gloria del Evangelio. Por eso entonces es que los reformadores dijeron, la Biblia, la palabra de Dios tiene que estar en manos de todos. Ahora interesante, a la luz de esto, entonces, ¿por qué entonces la gente no entiende la Escritura? ¿Por qué entonces dice, pastor, bueno, usted dice que es claro y que hasta el más sencillo, yo llevo quién sabe cuántos años diciéndole a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, mis hijos, y no entienden nada? Es como si les entraba por una oreja y les salía por la otra, ¿no? Bueno, esto es importante de entender y siempre tener todo esto en su contexto. Y es que la capacidad para entender las Escrituras no radica en la capacidad o inteligencia del ser humano. Y eso es importante y recordarlo, sino que depende de una capacidad espiritual. El gran obstáculo para entender la Biblia es el pecado y la incredulidad en el corazón. Y esto es algo importante, hermano, porque la realidad es que si tú y yo estamos hoy aquí y podemos entender y podemos decir amén y podemos decir gracias, Señor, hermano, no es porque fuiste más inteligente. No es porque tú sabes leer mejor y porque tu comprensión lectora es mucho mejor que todos los demás. Puede ser que la sea, pero no es esa la razón. No es esa la razón por la que tú estás aquí. No es porque has pasado muchos años en el seminario, muchas predicaciones, no, nada de eso. Dice 1 Corintios 12-14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y es interesante lo que dice, no las puede entender. A mí me llama mucho la atención ver entrevistas de gente en universidades como Harvard, como Princeton, que tienen facultades de teología, que estudian la Biblia y que hacen todo eso, y son las personas más ateas del mundo. Son las personas que más están buscando cómo derrumbar lo que el mundo ha intentado derrumbar por más de 2000 años y no pueden. Aunque la tienen, la leen, la estudian, se la saben, no aceptan. No las pueden entender. Ahora, ¿las entienden en un sentido intelectual? Sí. Te apuesto que ellos te pueden hacer un sermón súper estructurado y todo eso. Que tú dirías a esa persona, ¿cómo sabe la Biblia? Que el Señor lo está usando. No acepta. No entienden. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Juan 8, 42, 47, alguien que pueda leerlo. Jesús apunta a esto y lo hace sumamente claro. ¿Alguien que lo pueda leer? Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra?
Ajá, 47. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero, ¿por qué yo digo la verdad? ¿No me creen? ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Qué interesante. Jesús está interactuando con escribas, interactuando con fariseos que saben la palabra de Dios, que saben de memoria. Escribas que la habían, no traducido, escrito de un lado papiro a otro para tener copias. Y Jesús les dice, ¿por qué no pueden oír mi palabra? Ah, aquí está. Es porque el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero ustedes no escuchan. ¿Por qué? Porque ustedes no son de Dios. Ustedes, y se le ha dicho Jesús anteriormente, ustedes son de su padre, el diablo. ¿Por qué? Dice ahí, no escuchan porque no son de Dios. Esto es sumamente importante, hermanos, porque esto nos lleva y nos debe de llevar a siempre, hermanos, a entender que dependemos 100% y exclusivamente del Señor para la salvación. Dependemos de que Él haga una obra en nosotros. No importa cuánto tiempo estés sentado en alguna de estas sillas, necesitas de Él. Lo mejor que puedes hacer es, con alguien que tú estás compartiendo el Evangelio, es predicar la palabra fielmente y orar fielmente al Señor, dependiendo de Él, que de Él es la salvación. No pueden, dice el Señor. En contraste, precisamente vemos esto, que los que han nacido de nuevo, los que son creyentes, dice la Escritura, tienen la mente de Cristo. ¿What? ¿Cómo? La mente de Cristo. Y a veces yo digo, Señor, ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy pensando esto? Ahora, no quiere decir que somos perfectos, pero ahora podemos entender quién es Cristo, qué es lo que anhela Cristo. De tal manera que aún en nuestro pecado podemos ver la necesidad de un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en nosotros y como dice 2 Corintios 13, al 12 al 18, el velo en el corazón ha sido quitado. Y por lo tanto, eso es importante para cada uno de nosotros. Pero ahora, si se fijan en la parte de la Confesión Bautista de Londres, dice ahí, dice, todo sin embargo, aquellas cosas que son necesarias saber, creer, obedecer para la salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura, que no solo los eruditos, sino también los que no lo son pueden adquirir entendimiento. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque bueno, y entonces, ¿de qué sirven los maestros? ¿De qué sirven los profesores del seminario? No, bueno, si te fijas ahí, dice, no solo. No es que ellos no, ahora nosotros sí. No solo los eruditos. El Señor nos ha puesto en una iglesia para hacer teología en comunidad, como un cuerpo, edificados en comunidad. Efesios 4, 11 dice, el Señor ha dado dones a su iglesia, algunos apóstoles, algunos profetas, algunos pastores, a otros maestros. Entonces, como estamos conscientes de que no hay en toda la Biblia, toda es clara, sino que hay algunos pasajes que son difíciles de entender, que son difíciles y hay que estudiar, es ahí donde los maestros y personas que han dedicado su vida ayudan. No es que estamos negados a ellos, ayudan para la edificación de la iglesia, para que crezcamos como el cuerpo de Cristo. Y esto es sumamente importante, porque entonces el hecho de que tú puedas entender la Biblia, el hecho de que tú puedas leer la Biblia en tu casa y puedas entenderla, no quiere decir que ahora tú puedes hacer tu culto en tu casa. Y bueno, y he escuchado muchas veces eso. No, bueno, yo no voy a la iglesia, yo puedo aquí en mi casa abrir la Biblia y leerla y oramos y cantamos y hacemos aquí. No, y ahorita vamos a ver más adelante la necesidad. No, esto no quiere decir que tú puedes ahora agarrar y no,
Porque el Señor ha implementado que su palabra esté en el contexto de una comunidad que es la iglesia, donde juntos escuchan la palabra, aprenden la palabra, se dicen la palabra, se aconsejan con la palabra, para que ser edificados hasta la estatura de Cristo. Entonces eso es sumamente importante. Por eso es importante entender que claro que hay un papel y que es importante. Pero eso no quita, hermanos, tu responsabilidad, mi responsabilidad de ir a la palabra, de estudiarla, de escudriñarla, de anhelarla, de querer devorarla. Eso es importante. ¿Por qué? Porque aún nosotros, a pesar de ya ser cristianos, necesitamos cada día de la misma palabra. Necesitamos cada día. ¿No? Es clara la palabra de Dios. Es importante tener en cuenta, y esto, en esto es que la existencia aún de muchos desacuerdos en cuanto al significado de la Biblia en toda la historia nos recuerda que la doctrina de la claridad de la Biblia no implica ni sugiere que todos los creyentes concordarán respecto a todas las enseñanzas de la Biblia. No obstante, sí nos dice algo muy importante, es que el problema siempre está en nosotros y no en la Biblia. Hay una realidad que no podemos escapar. Hay diferencias y podemos tener diferencias doctrinales en las cosas secundarias. Pero eso nos recuerda que al final nosotros seguimos dependiendo completamente del Señor y que gozaremos de esa unidad perfecta que el Señor Jesús oraba en capítulo 17 de Juan cuando Él venga y estemos con Él para siempre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí, hermana? Pastor, creo que ahí es donde podemos ver claramente la necesidad de la responsabilidad como cristianos de mantenernos en la palabra. Porque yo les digo a mis hijos, hay niveles de cristianos. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque no solamente por llamarnos cristianos es hacer una declaración de fe, podemos decir que ya lo sabemos todo, que ya tenemos todo, porque por medio de esas debilidades espirituales y sometimiento a Dios es que somos a veces de tropiezo para otros. No. Y después nos señalan como que todos los cristianos son así. Entonces, Claro. tristemente, cuando no caminamos de la mano juntos, cuando no explotamos realmente el evangelio, de que nos sometamos profundamente en él, no podemos tener esa noción clara de lo que es el verdadero cristianismo. Claro. Entonces creo que es una responsabilidad lo que usted nos está dando a entender ahorita como cristianos, de que necesitamos más del Señor, necesitamos entender más Amén. de la claridad y la responsabilidad de conocer bien el evangelio para caminar en rectitud y firmeza en el camino del Señor. Amén. Y precisamente entonces, ahorita vamos a pasar a lo que usted está diciendo, es la necesidad entonces. Quería, como quiero primera doctrina es muy, nos ayuda en el sentido de quizás las lecturas secretas, entendimientos secretos de la Biblia, que algunas veces como alguien dice, bueno, si añades estas palabras y esto, el otro, como descubres algo y algún entendimiento nuevo de la palabra y en un sentido por esto, doctrina de la claridad, nos quiere decir no, así no leamos la escritura, así no entendemos la escritura, así no es algo claro, que entonces así seguimos en el entendimiento de la escritura que hemos recibido de nuestros quizás padres de la fe y no creemos así una interpretación como secreta de la escritura. Claro, claro. Sí, sí. El hecho de tener la escritura podemos nosotros evaluar y ver si lo que se está diciendo o no es bíblico o no. ¿Sabe que yo siempre que he tenido este pensamiento, hay cosas que no voy a entender nunca en la Biblia, ¿no? Porque no soy una adulta, pero sí una vez un pastor me dijo, lo que tú no entiendes, créelo por fe, porque está escrito en la Biblia, y porque la Biblia es verdadera, y el Espíritu Santo te va a revelar lo que tú puedas entender, porque hay cosas misteriosas que Dios solo demuestra. Entonces, yo eso lo creo así. Cuando no entiendo, lo trato de preguntar, y si no, lo creo porque
Amén. Voy a abarcar eso un poquito al final en el grupo, en el trabajo en grupos. Entonces, pero es muy buena la observación. Pero voy a apurarme para que nos dé tiempo de hacer ¿cómo se llama? La actividad en grupos y poder abordar un poquito de esa pregunta o esa verdad. ¿Ok? Vamos rápidamente entonces a la necesidad. Entonces, ¿necesitamos la escritura? Sí, ¿verdad? Yo espero que quisiera escucharlo más fuerte, ¿verdad? Sí, que todos sean, sí, ¿no? Sí, claro que necesitamos la escritura. Necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios que existe, para conocer la voluntad de Dios, pero no la necesitamos para saber que Dios existe ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales. Y ahorita voy a explicar eso, qué significa eso. Entonces, vamos a ir rápidamente porque esto lo hemos visto muchas veces, pero es como importante. Primero, es necesaria para conocer el Evangelio. ¿Alguien que pueda leer Romanos 10, 13 al 17? Romanos 10, 13 al 17. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Son los pies de los que anunciarán el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene de oír, y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Quiero que notemos algo interesante aquí, porque vamos a ver, bueno, ¿cómo irán si nadie los envía? Estamos hablando de todo eso, pero ¿qué es lo que necesitan escuchar? El Evangelio. Sí, pero algo interesante, volvemos a lo que veíamos al principio de la claridad, veamos en el versículo 17. Así que la fe viene por el oír, sí, pero el oír no es una capacidad nuestra, sino que dice ahí, el oír viene por la palabra de Cristo. Es interesante. Sí, la fe viene por el oír, claro, pero no es que yo estoy poniendo mucha atención. Es la palabra de Cristo la que produce el oír. Es la palabra de Cristo la que da vida a muertos espirituales para que puedan escuchar el Evangelio y la fe entonces sea dada por Dios. Es la palabra de Cristo, es la palabra que está revelada a nosotros. Y es por lo tanto, la necesidad del Evangelio tiene que ser, obviamente, venir de la necesidad de la palabra de la palabra de Dios es necesaria, valga la redundancia, porque sin ella no hay salvación. Entonces, el pecador, para que tenga fe, para que pueda oír, necesita o leer la palabra o escuchar la palabra predicada. Pero un poco lo que decía Peter, la palabra. Escuchar la palabra, no lo que a mí se me antoja, no lo que una nueva revelación que el Señor me ha dado y que no. Es la palabra de Cristo. Cristo hablando a través de su palabra y obviamente usando la predicación de su palabra. Es por eso la importancia de nuestra iglesia de que uno de nuestros fundamentos es la predicación de la palabra expositiva, porque es la que trae el oír. Es la que trae el oír, es ella, ¿no? Es importante. Bueno, y si vemos los siguientes versículos van en el mismo tono, pero quiero apurarme. Es necesaria para mantener la vida espiritual. Mateo 4:4, alguien puede leerlo, y 1 Pedro 2:2. Rápidamente, que pueda leerlo ahí. ¿Alguien? Mateo 4:4. Pero Jesús les respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo siento por mis amigos chilenos, pero no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Cómo quieres mantener tu vida espiritual? Así como necesitas el pan para vivir físicamente, necesitas la palabra de Dios en tu vida para vivir, para mantener una vida espiritual. La primera de Pedro 2:2. Estén como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Para que por ella crezcan. Hermano, ¿sabes por qué hay muchos? Ahorita decía mi hermano un poquito algo parecido. ¿Sabes por qué hay muchos cristianos niños? Porque no están tomando leche. No están tomando leche. Y pero el apóstol Pablo dice, usted debiendo haber estado comiendo carne ya, dice, tengo que venir otra vez a los rudimentos, a la leche, porque no están alimentándose. No pueden digerir porque no han entrenado su estómago. Y es evidente en los frutos, es evidente en su vida que es un niño, que no ha crecido, que no se está desarrollando. Ahora, gloria a Dios, hermano, que no es como los niños que si no le das de comer ahora se va a quedar chaparro y ya como a veces uno nos toca y ni modo, ¿no? No, en la vida espiritual tienes todavía la oportunidad de alimentarte y crecer. Crecer, crecer y crecer. Sin la palabra de Dios, y ojo, quiero hacer esto de la manera más amorosa, de la manera más caritativa posible, pero a la vez jalando las orejas y exhortándole. El hecho de que escuches predicaciones en YouTube todo el día no es sinónimo de leer la palabra. Muchos cristianos el día de hoy están sustituyendo el leer la palabra, pasar tiempo en la palabra y se sienten bien porque es que escuché 2, 4, 5 predicaciones hoy mientras trabajaba. Es que me sé todos los sermones del fulanito de tal, de la iglesia de no sé dónde. ¿Y cuántos versículos te sabes? Ni uno casi. ¿Es bueno? Sí. No quiere decir que no lo puedes hacer. Depende de quién estés escuchando. No estoy diciendo que estás haciendo algo pecaminoso, pero en ningún momento esos pastores, que yo no sé dónde sacan tiempo para hacer videos de YouTube, son el sustituto de la palabra. Es la palabra, la leche espiritual lo que te va a hacer crecer. Ahora, otra vez, por favor, no me malinterpreten. No quiere decir que están haciendo algo pecaminoso, porque a lo mejor son predicadores buenos, que están predicando la palabra y yo puedo aprender de ellos y todos podemos aprender. Pero si estás sustituyendo esos tiempos por la palabra, tienes un problema grave. Es solamente a través de la palabra. La palabra de Dios es el principal medio de gracia que Dios ha dado por Dios, perdonen por la minúscula, para la santificación y crecimiento de su pueblo. Es la palabra el medio de gracia. Y el medio de gracia son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Y por eso es tan importante. No hay disciplina espiritual que se pueda sostener sin la palabra y la oración. Así que eso es importante. 3. Es necesaria para conocer la voluntad de Dios y su pueblo. Quiero apurarme para que nos dé tiempo. Primera de Pedro 2, 15 al 7. Vemos, ¿alguien puede leerlo rápidamente? Si lo tienen por ahí. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usan la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honran a todos, aman a los hermanos, temen a Dios, honran al rey. Ahora, hay pasajes tan explícitos como esto. Hermano, el día que te levantes y dices, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Abre primera de Pedro 2, del 15 al 17 y léelo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Hay pasajes tan explícitos como estos, pero hay otros también que no son así explícitos, pero sí nos dan. 1 Timoteo dice, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, el obispo debe de ser de esta manera. Está dándole a conocer su voluntad. Y podemos entenderla cómo quiere que seamos como iglesia. Y cómo entonces debe ser un pastor de una iglesia, no como yo quiero que sea.
No como yo me imagino. No, es que deben de vestirse como un ejecutivo. De no sé. No, no. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Otro, no es necesario para saber que existe Dios, ni para conocer un poco de su carácter y su ley. Y eso ya lo hablamos en las primeras lecciones. Al final el Señor se ha revelado también a través de ¿qué? De la revelación. ¿Se acuerdan? Revelación general, ¿no? A través de naturaleza, la naturaleza, lo que nosotros mismos, creados a imagen de Él. No necesita ser cristiano. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Romanos 1:19 al 23. Pero prefirieron cambiar lo evidente de Dios, creado, por lo creado, ¿no? A Dios por lo creado. Así que eso es importante. La Biblia es necesaria para crecer, para conocer al Señor. Pero aún el Señor es conocido y nadie tiene excusa por eso delante de Dios, de decir, yo no sabía que existía un Dios. No, es que yo nunca leí la Biblia, yo nunca supe que había un Dios. No, sí, los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo cuenta la gloria de Dios. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la dinámica? Entonces, vamos rápidamente ahí a trabajo en grupos. Quisiera que pudieran hacer grupitos ahí, tal vez de 4 personas, 3 personas, para que no sean muy grandes y no pierdan mucho tiempo en escuchar y puedas participar todos. Y ahí al lado, ahí en su última hoja, hay 5 preguntas. Bueno, 5 preguntas y una actividad al final de oración. Bien, vamos a pasar entonces. Vamos a la pregunta 1. ¿Cuál es tu primera reacción cuando encuentras un pasaje difícil de escritura? ¿Qué haces con el pasaje? ¿Te lo saltas? ¿Lo tachas de tu Biblia? ¿Dices, aquí se equivocaron? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué contestaron ahí? Yo me voy al libro del estudio de la Biblia, el estudio bíblico. Ok, ¿el del estudio bíblico? ¿De cuál? ¿La Biblia de estudio? Ok, perfecto, bien. ¿Qué más? Personalmente, mi primera reacción es saltarlo y pienso, más adelante voy al estudio, de la Biblia de estudio, le pregunto a alguien, pero mi primer instinto es saltarlo. Ok, sí, eso es. ¿Cuántos han muerto en el desierto de Levíticos? ¿Cuántos? Ok, ¿alguien más? ¿Una más? ¿Que hayan hablado? ¿No? ¿Una? ¿Hermana? Ok, ¿por qué? También, pues, yo creo que lo mejor sería orar a Dios para que nos dé el discernimiento. Súper bueno. Y no, gracias por compartir, de verdad, porque son realidades. Y simplemente como hacerlo un poquito también práctico es qué importante lo que decía mi hermana, ¿dónde está aquí? Es orar para que Dios nos ilumine al escuchar, al leer su palabra. Es sumamente importante, dice, es un consejo súper importante. Antes de leer, ora al Señor que te ilumine. No eso es muy distinto a inspirar, ¿no? Es que te ilumine para ver su gloria, para ver lo que Él tiene en su palabra. Y eso es sumamente importante. Eso es una práctica que debemos tener en devocionales familiares, en devocionales personales. Orar para que el Señor sea iluminándonos, es decir, danos discernimiento para poder entender su palabra. Ahora, eso no quita la parte de que hay pasajes difíciles, pero entonces quiero simplemente rápidamente consejos. Algo que puedes hacer es, si encuentras un pasaje difícil, ¿sí?, léelo en diferentes versiones, traducciones. Yo sé que algunos dicen, no, Reina Valera, y ya, y no. Yo sé que está arraigado, pero hay pasajes difíciles y una buena herramienta es busca en otras traducciones. Ve a la Nueva Biblia de las Américas, ve a la Nueva Versión Internacional, ve a la traducción viviente, para que puedas decir, ok, mira, aquí ya voy a lo mejor agarrando un poco más la idea de lo que tiene. Entonces, eso es algo que te puede ayudar
dependiendo obviamente siempre del Señor, ¿no? Y eso es sumamente importante, es algo que te puede ayudar. Otra cosa que te puede ayudar es pasajes difíciles o oscuros. Hay un principio, se pueden llegar a entender la mayoría de ellos a la luz de pasajes claros. A la luz de pasajes, bueno, pastor, ¿y eso qué es? ¿No? Bueno, podemos aprender a usar algo que muchas de nuestras Biblias tienen, es, si han visto sus Biblias acá abajo, ¿han visto estas letritas y numeritos? ¿Alguien las ha usado alguna vez? ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, hay veces que hay pasajes que uno va y dice aquí y dice, ay, tiene una letrita, con tu mano fuerte, brazo y extendido, letra B, ok, 136, 12, y buscan acá abajo 136, 12, aquí está, me está llevando a primera de... Entonces, a veces las referencias cruzadas te pueden ayudar a decir, ¿de qué está hablando aquí? Y te pueden dar una idea. Mira, aquí en este pasaje de Hebreos capítulo 6, cuando está hablando de lo que el pueblo de Israel pasó en el Éxodo. No sé qué. Entonces empieza a ayudarte y te puede dar ideas y, ya puedo ir entendiendo un poco lo que puede pasar. Ahora, eso siempre es importante entender que al final estos son ayudas simplemente y no necesariamente lo inspirado, ¿no? Entonces, pero son herramientas útiles y que están a la mano de todos y que entonces pueden, en lugar de desanimarte, pueden animarte a decir, bueno, puedo seguir leyendo, puedo buscar y en la misma palabra de Dios, ¿no? Lo que puedes encontrar, ¿no? Entonces esto es sumamente importante y importantísimo, simplemente lo quiero repetir, ya lo dije, leamos y aprendamos la Biblia en comunidad. Lo que decía la hermana, a lo mejor, bueno, le puedo preguntar a alguien, bueno, para eso el Señor te ha dado una iglesia. Para eso el Señor te ha dado hermanos. Para eso el Señor en tu iglesia ha dado pastores, maestros, a los cuales el Señor en Efesios capítulo 4 les dio la tarea de edificar, de capacitar a los miembros, a ustedes, para que sean edificados y sean conformados más a la imagen de Cristo. Entonces no lo hagas tú solo, haz teología en comunidad. Por eso es importante que asistas los domingos, escuches la palabra predicada, vengas a la escuela bíblica para que escuches y aprendas. Y entonces tú puedas ir también creciendo en tu vida espiritual, en tu salud también. Y puedas enriquecer tus disciplinas espirituales como la lectura de la palabra. Y saber que en el fondo creo que los líderes y el pastor Daniel, como a nosotros también nos encanta también como responder, hablar de la escritura. En la semana un hermano me mandaba un pasaje de Santiago y decía, hermano, Santiago dice que somos salvos por obra. ¿Cómo entendemos este pasaje? Y uno dice, bueno, ese es un medio. Él dice, puedo escribirle a un hermano para que me explique qué dice ese texto y es una forma de resolver nuestras dudas y lidiar con textos que son más difíciles. Exactamente. Y si no, te voy a decir, no sé, como le dije al hermano también, ¿no? déjeme investigo, porque la verdad es que no sabemos todo tampoco, ¿no? Y entonces, todas veces dicen que el que no sabe inventa, entonces prefiero decir no sé. Y digo, hermano, le dije al hermano, déjeme, voy a estudiar, voy a ver y después le pregunto. Y habría otros consejos más, pero creo que estos son muy básicos que podría darles ahora como herramientas. Hay otras cosas que podríamos hablar, pero tampoco es una clase de hermenéutica ni nada, entonces, importante. Ajá. Algo que mencionaba, hermano Joel, ahorita que me hizo recordar que lo que se está usando ahorita como la inteligencia artificial, alguna advertencia o palabras para... Advertencia contra la inteligencia artificial. O sea, cómo usarla nosotros, ¿ya? Porque a veces, ahorita estoy leyendo, le voy a preguntar a ChatGPT a ver qué dice, me quedo con esta respuesta. Está siendo como muy usado. Claro, sí, y eso va a ser controversial. Dejemos eso en una pregunta que está muy difícil. Para otro, porque tengo que pasar a las otras 4. Pero yo diría, hermanos, simplemente vayamos con sabiduría, con prudencia, y al final oremos a Dios por iluminación. Eso nunca va a sustituir. ChatGPT jamás va a sustituir esta parte al Espíritu Santo, ¿no? Vamos rápidamente, porque si no se me acaba el tiempo. Rápidamente, dado que dijimos que la Biblia es perspicua, ¿qué libro recomendarían para un no creyente? Juan, ¿por qué?
¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Tenga una sugerencia? Génesis. El principio de todo, sí, es bueno también. Sí. Creo que, rápidamente para avanzar, creo que Juan es bueno. Tiene cosas difíciles. El primero que habla es, pero es bueno. No tiene nada de malo. Toda la palabra es inspirada por Dios, es útil toda. Santiago para que sea por obras. No. Salmos puede ser uno recomendado que de hecho precisamente fue escrito para alcanzar a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, en este caso tú y yo, el libro de Marcos. Marcos es un libro sencillo que no necesita ser judío para entender, porque luego dices, bueno, ¿y qué es esto de la Pascua? ¿Y qué es esto del Cordero? No. Marcos te explica todo ese tipo de cosas. Marcos está sabiendo que su audiencia son gentiles que no saben ese tipo de cosas, entonces es un libro que puede ser muy sencillo para eso, entonces como tip para ir. Rápidamente, la Biblia es necesaria para la vida espiritual. Comenten sus experiencias, cómo es que afecta su vida cuando están faltos de la palabra de Dios. ¿Alguien que quiera animarse a abrir su corazón? Bueno. Yo dije que cuando no está la verdad, me creo la mentira. Cuando no hay luz, hay tinieblas. Cuando no hay santidad, hay pecado. Entonces, cuando me falta la palabra, le digo bueno a lo malo que hago y malo a lo bueno que es. Entonces, por falta de luz, hay tinieblas. ¿Sí? En conclusión, afecta la mente. Afecta la mente, afecta el corazón. Todo, no solamente se queda en lo espiritual, afecta tu cuerpo, afecta. El salmista decía, mis huesos se están consumiendo a causa de mi pecado, obviamente, y obviamente porque no iba a la palabra hasta que se arrepintió, ¿no? Hasta que llegó. Pero si yo digo, en mi experiencia, la que más lo sufre es mi esposa. Cuando no estoy leyendo, cuando estoy leyendo, mi esposa es la que más sufre eso porque soy más fácil a enojarme, siempre justificarme, a ser impaciente, soy más propenso a ser tentado también. La palabra es vital para la salud espiritual, para creciendo. Y eso es sumamente importante. Y yo creo, hermano, ojo, si tú no puedes ver una diferencia, a esta pregunta, una de dos. O no eres creyente, o no estás leyendo la palabra y entonces ni siquiera puedes darte cuenta. Y eso sería algo para el día de hoy, mi hermano. ¿Te animaría, o mi amigo, no sé, te animaría a decir, es tiempo de hoy de confesar, de arrepentirme y venir al Señor? Esa es la bondad del Evangelio, que a todo aquel que viene se le recibe, a que el trono de la gracia está abierto para dar socorro en el momento oportuno. Así que si no estás pasando en el tiempo en la palabra, si tu vida no está siendo marcada por la palabra en tu vida diaria, te animo a que no te vayas el día de hoy aquí sin arreglar cuentas con el Señor. Por último, rápidamente den al menos 2 ejemplos más acerca de la voluntad de Dios para nosotros. Efesios, ¿cuál? ¿De todos? Bueno, me dijiste que nos da las herramientas para los dones del Espíritu Santo. Espíritu Santo, sí. El Espíritu Santo nos ha dado también a la iglesia. ¿Qué más? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Me lo sé en Reina Valera, lo siento. Así es, hermana. Dad gracias en todo. Orad sin cesar, ¿verdad? Oremos sin cesar. Y por último, demos gracias a Dios. Así como William Tyndale dio su vida por tener la palabra, Cazador de Reina, hoy muchos continúan dando sus vidas para que otros tengan, como nosotros, una palabra en su idioma. Dice ahí, 544 de las 7.396 lenguas vivas en el mundo siguen en lista de espera. Estemos orando, ayudando por lo menos en oración. Y yo no sé si el Señor de esta iglesia algún día sea alguien que diga, yo quiero dar mi vida a que otros tengan la palabra de Dios. Pero seamos agradecidos de lo que tenemos en nuestras manos, que ha sido puesto
en nuestras manos a costo de sangre. Vamos a orar. Mi Dios, Señor, te damos gracias por tu regalo inmerecido de tu sacrificio en la cruz y con ello también de darnos tu palabra. Queremos hoy irnos agradecidos, pero también con un peso en el corazón por aquellos que no tienen tu palabra en sus idiomas, no saben quién eres tú, conocen de ese Dios, los cielos le cuentan, lo creado les dice hay un Dios, pero no han podido conocer a Cristo crucificado y resucitado. Rogamos, Señor, para que tú tengas gracia y misericordia, traigas salvación y uses a los que están en trabajos de traducción, dando sus vidas para que más puedan venir a tus pies. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.